el manifiesto, entonces especificar bien cuáles son como estas demandas que tú querías y no llevarlo ni a parques ni a plazas, sino como una intervención que de repente puede ser súper sencilla, pero que sea como significativa. Ve los ejemplos que mandó el profe, que son estos de Santiago Resiliente, que mandó un link de plataforma urbana que están los 12 proyectos ganadores. Y si tú los veis, son súper simples. Hay algunos que tú decís como, ya, esto gana, pero tienen una significación importante en el lugar que se estaba haciendo. Hay unos que eran como con murales, no sé, no me acuerdo de todo. Había uno que era como un parlante migratorio, que era como una carpa así, una cuestión. Otro que eran como unos comedores, en el fondo, como, ¿cómo generáis eso con un acto de espacio público? Porque yo creo que aquí lo que más vamos a trabajar son como esta intervención al espacio, Así, y sí. que puede ser súper sencilla, ¿cachai? Como bien sencilla, pero que en el fondo entienda esto, como este mensaje que Sí. querés como transmitir. Profesor, Diga. gracias. Ah, Me dijo la palabra que eran espacios intersticiales. sí, intersticio. Intersticio. Mm. Y me habló del tema de Valparaíso. ¿Será este muchacho que hizo, por ejemplo, cuando estaban estos bloques, los pintó la comunidad? De eso me está hablando, sí, porque lo vi. Ese. Es que me hizo mucho relación eso con lo que yo estaba pensando en ese momento. Véalo de nuevo, porque incluso métase a la página de la fundación que tiene Nicolás, porque entrega unas claves bien interesantes de cómo se puede trabajar con las personas. La acción en el espacio urbano tiene mucho que ver, el éxito tiene mucho que ver con que las personas participen, porque cuando participan lo consideran como propio. Se Sí, apropian eso del es lugar. eso es lo que yo siempre he pensado, porque las personas de repente no hay que regalarles todo porque no le toman interés ni siquiera un Claro, cariño, entonces, sino hay que ser que ellos... si tú agregas la palabra apropiación, que yo me apropio de algo, es porque participé en ello. Y volvemos entonces al tema de la arquitectura participativa, o volvemos también a lo que nosotros hacíamos de trabajo colaborativo. ¿Ya? Ya. Bien. Sigamos. Eso, Nico. ¿Quién sigue? No, partir ahí. Ya pues, vamos. ¿Quién sigue? Oye, Chris, Dígame. las grabaciones, colócale primera parte, segunda parte, tercera parte, que se lo metí en una carpeta con la fecha y lo subí al drive. ¿Ah? Bueno, Porfa. le mandé el link al WhatsApp de Prana Mystery. Gracias. Ya. Lo veremos. A ver, Felipe no está. Yanira. Ya. Será. Ah. El tuyo lo vimos. ¿Se acuerdan ustedes de Yanira? ¿Quieres Sí. hacer un resumen de tu explosión de Santiago, fraccionamiento y repartida por Chile? Bueno, tengo algo escrito un poco, no debo confesar que no es demasiado, pero sí estoy tratando de como proyectarme hacia cómo voy a visualizar este manifiesto, pero poco en resumen era que ¿por qué se necesita como una ciudad o una capital para poder tener las oportunidades y a la vez puedo mezclar estas oportunidades con el vivir alrededor de una ciudad? O sea, todos buscamos la naturaleza, todos buscamos los alrededores y sabemos que la ciudad no es solamente, la ciudad es solamente ingreso económico, eh, pero no significa que uno porque viva en una ciudad tenga calidad de vida. O sea, como que mis aspectos, mis preguntas son en por qué se tiene que, por ejemplo, cómo puedo mezclar las oportunidades que me presentan las ciudades con la calidad de vida que me presenta en este caso la naturaleza o los alrededores. Cómo a la vez ¿por qué no pueden existir los aspectos importantes que hay en una capital en otros lugares que de Chile o los alrededores? Entonces, estaba como escribiendo un poco que la finalidad o el objetivo también tiene que ser que mi proyecto, mi manifiesto, de esto de crear comunidades a lo largo de Chile, bueno, sé que no me parece raro que sea solamente el país, pero
cómo mi manifiesto tiene que ser capaz de tener los mismos aspectos importantes que tiene una ciudad y llevarlo a cabo en estas comunidades. A la vez, nosotros como futuros arquitectos, o mi proyecto tiene que tener que... ¡Ay, me enredé! Diseñar espacios para y en comunidad. O sea, la idea es poder tener una inclusión social y a la vez también fomentar la tecnificación para la explotación de los recursos naturales. Va más que nada porque al desconocer nuestros recursos pierde la valorización y también hace deficiente el uso de su utilización. Entonces, eso nos pasa a todos, desconocemos un poco los recursos naturales que presenta el país y llegamos a la capital para estos ingresos económicos. Y bien, mi propuesta o esto de comunidades tiene que satisfacer las necesidades de la comunidad y también permitir el desarrollo de ella. Y la idea es que también la comunidad se solvente con sus propios recursos naturales. Por eso era importante fomentar como el conocimiento de los recursos naturales en estas comunidades. No sé si se logra entender un poco, pero... ¿Y lo pusiste en las preguntas? ¿Volcaste esto en las preguntas? No, tengo que darle el orden, pero sí el objetivo es como un poco de romper el concepto y generar comunidades mediante, no sé, todavía no tengo muy bien específico las estrategias que voy a utilizar, entonces estoy como bien al debe en mi propia idea. Pero sí algo que anoté que lo quiero hacer en una escala social. O sea, de lo que usted habló. Justamente a eso mismo te iba a preguntar, porque creo que tu trabajo de manifiesto era muy interesante, pero me faltaba un dato, y es la escala. Estamos trabajando en el pequeño espacio, estamos trabajando en el espacio intermedio, estamos trabajando en el espacio urbano, en el espacio metropolitano. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a trabajar? En el espacio. ¿Cuál sería el espacio metropolitano? Plaza Dignidad. Por el Parque Bicentenario, el Parque Forestal, el Cerro San Cristóbal. Son localizaciones metropolitanas, es decir, todas las personas de Santiago pueden ir ahí, y van, de hecho. Igual, dentro de mi idea está impulsar un poco estos lugares abandonados que de los que yo hablé, no necesariamente esos dos lugares de Sigüel y La Salitrera, sino que esos lugares que en algún momento se utilizaron como ciudad y se perdieron. O sea, ahora en el norte muchas ciudades están siendo solamente para uso turístico. Entonces, porque claramente el norte sabemos que no nos da todo esto de la naturaleza, todo más seco, pero se están generando cosas artificiales como las lagunas. Entonces, ahí también es como cómo fomento yo también ese sitio abandonado. No solamente con... Los ejemplos que tú diste eran ejemplos paradigmáticos de las ciudades monofuncionales. Sewell, cobre, Humberstone, salitre, todas las ciudades del salitre, desaparece el salitre y desaparece la ciudad. Y está ocurriendo lo que tú dices también en algunas ciudades. Por lo tanto, habría que empezar a pensar que para que un ecosistema humano, un asentamiento humano tenga sostenibilidad, hay que pensar en unidades de actividades superpuestas, múltiples, mixtas, integradoras. Porque si yo hago un asentamiento humano pensando en que tiene una sola función, muere. Es lo que le está ocurriendo a Valparaíso. Valparaíso, después de que empezó a caer el muelle, el puerto, empezó una pequeña decadencia y ahora es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque no habían otras actividades de servicio o de otras producciones, otros trabajos, que la fueran retroalimentando. Entonces, toda esa característica que han tratado de ir reemplazando con la ciudad del turismo, bueno, de alguna manera tratan de salvarla, pero está en peligro. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los lugares que son monofuncionales? Es decir, ¿qué va a pasar con los edificios de oficina? Que alguno también ahí ha propuesto algo así. Los edificios de oficina exclusivos
cuando desaparezcan los metros cuadrados de oficina que no se usan ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a demoler? ¿Fijáis? ¿Qué ocurre cuando el espacio urbano, si tenía una función de esparcimiento clásico, ya esa función no existe? ¿Qué? ¿Vamos a construir los espacios públicos? ¿Los vamos a demoler? ¿Los vamos a qué? Entonces hay que pensar, probablemente que el futuro del espacio urbano sea un espacio múltiple, pero dentro de esa multiplicidad, ¿cómo yo genero un conjunto de actividades coordinadas y articuladas entre sí? Estoy pensando en voz alta según lo que tú me estás diciendo. ¿Mm? De acuerdo a eso, entonces busco una escala adecuada. Yo te recomendaría que trabajáramos con una escala intermedia, es decir, le podemos llamar el entorno urbano inmediato, el entorno inmediato, es decir, lo que queda inmediatamente allá afuera, que está conformado, ¿cierto?, por un conjunto limitado de 10 viviendas, 20 viviendas, o un par de edificios, no más allá, para poder, ¿cómo se llama?, probar tu teoría. Ahora, si tú me dices, no, esta cuestión yo la quiero hacer a una escala de proyección metropolitana, igual se puede, pero necesito que lo definas tú. Yeah. ¿Mm? Me parece muy bien esta especie de contraponer, ¿cierto?, oportunidad con calidad de vida. ¿Por qué si un lugar presenta oportunidades, empeora la calidad de vida? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo yo podría compatibilizar esas dos cosas? Que existan las oportunidades, pero sin perder la calidad de vida. Y entonces viene la pregunta de cajón. ¿Qué es calidad de vida? ¿Cómo definimos calidad de vida? ¿Qué es? Porque todos hablamos de calidad de vida, pero nunca la definimos. ¿Qué es lo que es calidad de vida? Yo lo puse en el video, que comprendía 5 áreas Los importantes. cinco puntos que tú mencionas. Bienestar físico, salud, material, social, emocional y desarrollo. ¿Cierto? Ya. Pero esos 5 puntos, ¿cómo los articulamos entre sí? ¿Hay alguno que será más importante uno que otro? Es que, no, bueno, si me lo pregunta a mí ahora, yo creo que no, porque por algo completa el concepto de calidad de vida, Pero es pero que yo quiero que lo piense, pues, Yanira. Piénselo que estoy y avance pensando. sobre eso. Porque de los 5 puntos, a lo mejor tú puedes decir, oye, de los 5 puntos hay 2 que en realidad se resuelven a nivel No, metropolitano. En cambio, hay 2 o 3 que se resuelven a nivel local, que intervienen las personas, que tienen que ver con valores emocionales, que tienen que ver, porque el trabajo a lo mejor no lo puedo resolver ahí, el trabajo a lo mejor es una cuestión externa, pero probablemente sí la autoestima se resuelva ahí, y sí la armonía social. Entonces, la autoestima que tiene que ver con lo emocional y lo social, sí. Entonces, ¿cómo articula esas dos cosas? Tienes que meterte en las palabras. ¿Te queda claro o no? igual, sí. No es igual, la idea era como, me imaginaba un poco, que yo quiero sacar el concepto de ciudad porque si bien se va a generar las mismas actividades, pero la ciudad es como que se basa solamente a la parte comercial e industrial. Entonces la comunidad es como, Las malas ciudades son así, pues. claro, Las ciudades entonces, buenas no, pues. sí, pues sí, eso es verdad. Pero la comunidad es todo lo contrario, o sea, la gente piensa son personas que tienen los mismos intereses. Entonces de ahí como que parte el concepto de comunidades y que la gente conozca Ojo, conozca donde... no necesariamente los mismos intereses, pero sí intereses complementarios, sí intereses negociados, que se permitan que exista la diversidad de intereses. Véanlo por otro lado. No que todos piensen lo mismo. Si todos piensan lo mismo, se transforma en un regimiento. Y probablemente ese no sea el ideal de un espacio urbano normado de esa manera. Piénsalo, Ok, para el sábado. Ya, su manifiesto fue considerado por la comisión de profesores, ¿cierto? Un buen manifiesto que tiene un 6. gracias. Bien, Tócale, Nico. chócale, Nico, sí. Buena, Yanni, bacán. Don Ángelo, vamos. Bueno, Déjame hablar a mí.
déjeme hablar a mí. El rap ser humano de Tiro de Gracia, ya. Sí. Hablamos de estallido social, graffiti, pasos sociales, medio ambiente. Nos faltó un poco lo mismo que a los diagnósticos de la situación presente, y lo voy a aplicar, ¿cierto?, en energías limpias, espacios seguros, núcleos de espacios verdes, huertos urbanos. Ahí me acordé de Feuereger, ¿cierto? También hablaba de los huertos urbanos, y la comunidad y la autosustentabilidad como forma esencial de vivir. Ya. Pero, ¿cómo pasamos de la situación, de la consideración de la situación actual con el estallido social y con los temas de medio ambiente y pandémico a esto? Nos falta la visión tuya, personal, de esta tendencia deseada. Es decir, ¿qué es lo que yo deseo que esto sea? Para repararlo, para fomentarlo, para impedir las conductas negativas, para incentivar. ¿Cómo yo armo mi modelo de deseabilidad, que se llama? Un modelo deseable de arquitectura, ciudad, de entorno urbano, etc. Que después llegue a los huertos urbanos, que después llegue a los núcleos de espacios verdes, que sea, ya, ok, pero eso va a ser como con qué solución lo hago. Pero necesito primero tener como relativamente claro el qué define mi modelo deseable. Ya. ¿Ya claro? Sí, un poco, yo en la parte del manifiesto hablaba como la parte esencial, el caminar como parte esencial como para este nuevo modelo, desarrollar como un poco, sacar el vehículo, como la importancia del vehículo ahora en la sociedad y darle estos espacios, a estos espacios públicos para el transeúnte, para el poder caminar o incentivar alguna movilización alternativa. Entonces un poco como a eso me quería enfocar también. Déjame compartir pantalla porque quiero que te leas un texto que se llama Walkable City, ciudad caminable, que ya se las mencioné, pero quiero que lo veas. Creo que tenéis que permitirme, ¿o no? ¿Lo ven? Está permitido. Sí, ahí está. Walkable City significa la ciudad caminable. Es de un autor que se llama Jeff Speck, que estuvo el año pasado en Chile en una conferencia de Smart Cities. Smart City es una asociación que se encarga de estudiar las ciudades inteligentes del futuro. Hay algunos detractores también, pero es una cuestión interesante. La ciudad caminable, te lo voy a subir después para que lo veas, parte diciendo que hay que poner los autos en su lugar. O sea, no puede ser que los tipos invadan todo y consuman todo, sino que tiene que haber un cierto criterio de orden y coordinación. Después dice, mezclar los usos. Ah, qué curioso, lo que estábamos hablando recién, de los usos compatibles y los usos integrados. Bien. Tercer punto, que los autos tengan un estacionamiento correcto y no en cualquier parte. El tránsito funcione, especialmente el tránsito público, para evitar el uso del auto individual, sino que se resuelva todo con proteger al peatón. ¿Y cómo se hace eso? Bienvenida a las bicicletas. Darle forma a los espacios, es decir, cómo formalizar el espacio. Y eso es re importante, porque no es una formalización solamente física, sino que, como lo veíamos con Cristian, hay una formalización virtual y física, de las dos maneras. Bueno, plantar árboles, etcétera, etcétera. Y una cosa bien interesante, dice que los parques, muchas veces los parques son fomes, son aburridos, y la gente tiene razón en encontrarlos aburridos. Entonces dicen, ¿y por qué pasa eso? Bueno, caminar versus conducir. ¿Por qué es mejor llegar a pie que llegar en auto? Entonces tienen que haber distancias que permitan que uno pueda ir caminando y no en auto. Ahí tenemos un modelo de deseabilidad.
permite el tránsito lento, permite la permanencia eventual, permite la visión periférica y panorámica, y favorece lo que se llama la animación urbana, es decir, que siempre haya gente afuera. Animación urbana. Parque y zonas verdes. Aquí habla, naturaleza aburrida. Dice, la naturaleza por sí misma no tiene por qué ser entretenida. ¿Qué es lo que lo hace que la naturaleza sea entretenida? La actividad asociada a los espacios verdes. Yo les voy a hablar el sábado de un trabajo que hicimos hace varios años atrás que se llamaba Going Green, hacia el verde, pero no hacia el verde del color, sino que hacia el verde del espacio urbano, colectivo, natural. Bueno, ahí usted lo ve con detalle. Okay. Bueno, es para todo, ¿eh? Si lo voy a subir para todo. Entonces, su tema, me parece bien el pensar en esta ciudad caminable, Walkable City, que no solamente que uno pueda caminar, sino que lo que tiene que pasar al lado. Y eso se asocia con el concepto que te acabo de mencionar de la animación urbana. Las ciudades caminables son las que tienen una buena animación urbana, es decir, yo voy de A a B y no me doy cuenta que llegué. En cambio, hay veces que voy de A a B y se me hace eterno, y la distancia es la misma. ¿Por qué pasa eso? Porque no son caminables. Diga. La relatividad del tiempo, la percepción del tiempo. Como decía nuestro querido Albert Einstein. Sí, pues. Sí. El tiempo es relativo, sí. Claro. Es que el tiempo es una experiencia. El tiempo no es una medición del reloj. El tiempo, la hora fue igual. Oye, se me hizo largo. La hora fue la misma. Pero ¿por qué nosotros percibimos distinto? Porque tiene que ver con la cantidad de experiencias memorables que se acumularon en ese lapso. Ya. Don Ángelo. Claro, nos falta el estrato intermedio, ¿cierto?, del manifiesto. Tiene en lo que nos mostró su video y su texto un 5. ¿Ya? Martín falta. César, lo dejamos para el sábado. Profe, aquí, Diga. buenas noches. ¿Ah? Aquí, ¿puedo hablar, profesor? ¿Quién habla? ¿Martín? Martín, creo que es el último que falta. Vamos. Déjeme explicarle yo. Usted hizo un video de cámara rápida dibujando, centrado en los temas de creatividad, ¿o no? Sí. Ya. Habla usted de la capacidad creadora de iniciar un camino que no tiene un resultado predecible ni previsto. Es decir, los caminos que llegan a la idea no son caminos conocidos, muchas veces son desconocidos, y por lo tanto es difícil de prever el resultado. Entonces, asociados a los espacios creativos, lo asocia después al espacio urbano. ¿De qué manera podemos producir agentes de cambio creativo en nuestro espacio urbano? ¿Va por ahí? ¿Transformar el medio? Sí, pero mira, en cuanto como a, digamos, a esa parte del manifiesto, que a lo mejor se me extendió un poco, a lo que voy con eso, en el fondo, mi planteamiento de principios de trabajo. De alguna manera trato como de describir la manera en que yo creo que uno llega a las cosas, más allá de que tenga que ver con lo que netamente estamos trabajando. Sino que más bien, por ejemplo, en mi manifiesto escrito, después de la declaración de principios se llega a una parte en donde yo hablo un poco de la transformación, de cómo una sociedad exitosa, en el fondo, te lo explico ahora, cómo una sociedad exitosa instalada en una plataforma física, una ciudad, una comunidad, un pueblo, requiere un poco de esta transformación por parte de los individuos. Ahora, bueno, creo que la revisión pasada que tuvimos, yo creo que te lo comenté, a lo mejor en este momento no lo recuerdas,
que mi tema tenía que ver también con un tema que ha sido muy recurrente en nuestros compañeros, y eso creo que no tiene nada de malo, al contrario, como que hay un tema que está repetido acá y me parece que está bien, que tiene que ver con estos espacios múltiples y esta capacidad que tiene el ser humano un poco, no solamente con su creatividad, sino que con el uso de poder transformar un poco los espacios, muchas veces con actividades sin darse cuenta en el fondo. Ahora, yo imagino un sistema que permite la transformación de estos espacios. Siempre espacios comunes, espacios públicos. ¿El por qué? Porque creo que es una buena forma de combatir procesos, por ejemplo, como la densificación urbana. ¿Ah? En el momento en que nosotros podemos darle una funcionalidad múltiple a nuestros espacios, podemos de alguna manera acoger más gente en nuestro núcleo urbano, porque la cantidad de espacios para distintos servicios que nosotros que vamos a tener que dar se va a reducir. También por un costo, por ejemplo, económico, de alguna manera, si nosotros logramos en un porcentaje que un espacio que tenga una función, sea en un porcentaje u otro, de alguna manera nos ahorramos la necesidad, por ejemplo, como autoridad o como municipio o como gobierno, la necesidad de expropiar un predio para generar algo que de alguna manera atiende una necesidad. El cómo tiene que ver con apoyándose, esto es mi perspectiva, por favor. ¿Cómo lo haría yo? Yo lo haría apoyándose desde lo existente. Desde lo existente puede ser territorial, natural o ya generado, construido desde la comunidad, desde lo físico, tangible que nosotros hemos construido. Ahora, el cuándo, yo creo que es una de las preguntas más interesantes de alguna manera de lo que yo estoy tejiendo, porque el cuándo puede estar sujeto a la temporalidad de los usos de estos diversos espacios. No sé si me explico. Y ahí yo quiero volver a dar un ejemplo que di, que es cómo ciertas calles de nuestra ciudad, para algunos fines de semana o días festivos, se convierten o en ciclovía, o como las plazas se convierten en ferias de emprendimiento o en espacios para que la gente celebre sus cumpleaños, o cómo los paraderos se convierten a veces en bares, o cómo las barandas se convierten o las escaleras y barandas o esplanadas se convierten en espacios de patinaje para los skaters, bicicletas, etc. Y ahí es donde yo quiero volver a recalcar que esa es una necesidad que trae frutos positivos para las comunidades. Y es una necesidad porque de alguna manera nos permite, como ya hemos comentado, apropiarnos y a sentirnos parte de y empezar a sentir de alguna manera una responsabilidad con eso. Ahora, la pregunta de dónde, para mí siempre fueron los espacios comunes de las ciudades, pero también quería dejar un poco como el hincapié o abrir una especie de posibilidad, algo que no he decidido todavía, hacia los espacios que están en este momento en desperdicio, digamos, que se podrían de alguna manera a través de la participación humana transformar en tener otra actividad. Por ejemplo, cosas que he estado como repasando, cosas que estuve escribiendo hoy día. Y me recordé, por ejemplo, la multicancha. La multicancha tradicional es un espacio que es un rectángulo plano, pero que tiene trazado en sí una cancha de futbolito, una cancha de básquetbol, una cancha de voleibol y una cancha de tenis, en donde la malla de voleibol se soporta en el mismo soporte que la red de tenis. Entonces, de alguna manera, es como a nivel conceptual, creo que es algo que uno podría explotar más en los espacios públicos, en los espacios urbanos. Así voy. Ya, Martín, para reforzar un poco esa visión, sería muy interesante que profundizaran la idea de qué manera yo puedo organizar, coordinar, armar
un espacio público, un espacio urbano, que fomente la creatividad. ¿Y qué es la creatividad? ¿Qué es? Mira, hay varios teóricos que ya la han definido, que sé yo, pero me interesa, bueno, te puedo pasar algunos textos así breves para que, no, ni siquiera texto, tengo unas frases así como de lo que es la creatividad, para que tú me des tu interpretación. ¿Cómo yo puedo hacer una ciudad creativa? ¿Y por qué sería importante hacer una ciudad creativa? ¿Y de qué manera yo puedo desarrollar espacios que incentiven la creatividad? ¿Basado en qué? Mira, hay lugares, el mismo Nicolás Cruz en Valparaíso, ¿cierto? Trabajó con unos juegos infantiles que desarrollaban la creatividad. Y yo voy a mostrarles el sábado, si encuentro un trabajo de la Teresa Montiel, te voy a contar la experiencia. La Teresa Montiel era una arquitecta chilena que se fue, no por voluntad propia, a Francia, y se metió a trabajar en una municipalidad. Y en la municipalidad la mandaron a trabajar a una periferia de inmigrantes, en unos bloques de inmigrantes, es como los guetos verticales de acá de Santiago. Y le dijeron, ten cuidado porque la mayoría está con problemas psicológicos fuertes, psiquiátricos. Y entonces miró la encuesta y resulta que la mitad de la población tenía problemas psiquiátricos. Entonces dijo, no puede ser, algo malo hay acá. Y después descubrió de que las instituciones municipales querían, entre comillas, encontrar a todo el mundo medio loco, porque así recibían subvención del Estado, para tratarlo. Y la Teresa dijo, no, voy a trabajar de otra manera. Se reunió con los cabros chicos. Y a los cabros chicos les dijo, oye, ¿por qué no trabajamos en sus sueños? ¿Qué? Sí, ¿qué soñaron ayer? Tal cosa. Ya, dibujemos. Y los empezó a hacer trabajar en el suelo, a dibujar en el suelo. Ah, qué interesante. Dijo, oye, ¿por qué estos dibujos ahora, lo que soñaste, no lo dibujamos en los muros de los bloques? Y empezaron a dibujar en los muros. Y empezaron a prestarse los colores, ella se consiguió plata, consiguió pintura, y empezaron a pintar. Y de repente dijo, oye, pero un cabro chico le dijo, lo que yo soñaba anoche era muy grande. Se consiguió andamios. Y empezaron los cabros chicos a pintar hacia arriba. Otro cabro chico dijo, oye, lo que yo soñé anoche fue una pesadilla. Y soñé con tal y tal cosa. Entonces dijo, necesito dibujarlo en el suelo y en la muralla. Tac, tac. Empezó a salir la gente y los tipos que estaban cesantes, los albañiles cesantes, fueron a preguntar, oiga, ¿y podemos participar? Sí, le dijo la Teresa, por supuesto. ¿Qué hace usted? Yo soy ceramista. Yo pego cerámica en los muros. Ah, ya, le dijo. ¿Tiene cerámica en el sobre? Sí, sí, tengo unas cajas. Ya, tráigala. Empieza a pegar cerámica en el muro. Y empezó a poner los cuadraditos así ordenados, qué sé yo. Entonces la Teresa pescó la cerámica y la tiró al suelo. ¡Pah! Pegue la hora, le dijo. Pero si la rompió. No, no la rompí. Le cambié la geometría. Hágalo ahora. Y empezó a pegar los pedacitos, como si fuera Gaudí, en el Parque Güell, a combinar los colores, qué sé yo, hasta que llenaron un muro. Empezaron a llegar niños de otros barrios a colaborar, y ahora empezaron a hacer objetos. Entonces un cabro chico dijo, ¿sabes que yo estoy aprendiendo a jugar ajedrez? Bueno, le dijo, hazte una pieza de tu porte. Y armó un peón con papel maché. Otro cabro trajo un caballo y armaron un ajedrez de 20 metros por 20 metros. A todo esto ya era un éxito total. Desapareció la delincuencia del lugar. Todos empezaron a cuidar el lugar. Ya no había ni juegos infantiles tradicionales, sino que todos tenían, por ejemplo, una cuestión de arena, se transformaron en un lugar para hacer castillos. Pero entonces tenían un lugar de agua, se consiguieron madera, se consiguieron ladrillos y empezaron a armar túneles, empezaron a armar laberintos, empezaron a armar unas estructuras impresionantes. Tanto es así, tuvo tanto éxito, que las plazas de las comunidades aledañas, que eran plazas de gente que tenía más ingreso y todo, empezaron a quedar vacías, porque todos llegaban a jugar acá. La Teresa sacó fotografías, videos, hizo una publicación y se transformó en el lugar más exitoso de los inmigrantes del sector, simplemente porque empezó a hacer caso de los sueños de los cabros chicos, que eran considerados anormales, eran considerados psicológicamente limitados. Claro. Oye, Claro. las mujeres empezaron a preocuparse de la dentadura, lo que te estoy diciendo, de arreglarse los dientes,
de andar mejor vestida, los tipos de andar mejor arreglados, empezaron a conseguir mejores pegas, empezaron a ducharse más seguido, les cambió la vida porque empezaron a le empezaron a dar valor a su día cotidiano. Claro. A partir del ejemplo de los cabros chicos, con la libertad, porque le dieron recién la libertad para crear. Entonces la creatividad también tiene que ver con la libertad. Y tiene que ver también como con este soporte de expresión en el fondo. Obvio. Sí, está bueno. Quedan Está bueno, tres. y está súper cerca de lo mío también. Bueno, pues, Martín, Pues pero voy, pues. lo que vimos, por lo menos en el manifiesto hasta ahora, le pusimos un 4,5, pero tiene Ya. muchas posibilidades de mejorar. Ya, pues. Céntrense en su tema de la creatividad, me parece bien, porque lo tomó con mucha fuerza al principio, sobre todo que tu video es eso, tiene que ver con el sacar de adentro una idea expresada en un lápiz. Ahora puede ser un lápiz, un computador, lo que sea, una escultura, una música, lo que sea. Pero ¿por qué es importante la creatividad? Porque nos coloca en escenarios diferentes, nos coloca en escenarios futuros, nos incita a imaginar, y eso nos hace nuestras mentes más flexibles. Claro. Hay todo un cuento ahí para trabajar. Excelente. Profesor, ¿me escucha? Aquí César, profesor. Me gustaría hablar sobre mi manifiesto, profesor. Bueno, 2 minutos. 2 minutos cambiamos de. Eso, Disculpa. no sé si cerramos esta mejor y abrimos otra sesión. ¿Sí? Sí, mejor. Profesor. ya, yo tengo hasta las 10:30. Solo Tengo que que hacer después. ¿Ah? sí. Con él cerramos. Profesor. Con él cerramos. Pero Finalizamos esta. cerramos esta, mejor crea el tiro otra para no esperar a que en 2 minutos se Y corte. eso, bien. Ya. ¿Ya, profe, le puedo hablar? Sí, pero esperemos que... Ah, ya. ¿No andaste ya, Cris? Lo estoy haciendo. Así que se. Tranquila, voy a dejar de.